continuación procederemos a presentarles a ustedes un segundo programa sobre la serie, perdón, en el canal Victoria, la comuna que soñamos, con respecto a poder entregar antecedentes que permitan a los ciudadanos victorienses adquirir algunas herramientas desde el punto de vista del conocimiento y de la historia contemporánea sobre los orígenes del nuevo sistema que para nosotros evidentemente es nuevo, pero ya tiene un montón de años en que se está proyectando a través del mundo, y me refiero al socialismo del siglo XXI en su expresión conocida como el progresismo. ¿Cómo ha sido la expansión del progresismo y de dónde vienen sus orígenes? Es lo que hoy día queremos a ustedes llevarles para que los ciudadanos de Victoria, la comuna que soñamos, gente de valor, gente de la frontera, pueda tener un punto de análisis o un elemento de juicio que muy pocas veces es presentado ante ustedes, puesto que los medios de comunicación tradicional, normalmente comprometidos con aquellas corrientes políticas imperantes en cada momento, ya sean de izquierda, derecha o de centro, silencian cualquier intento por mostrarles algunos antecedentes de carácter sociohistórico que permitan, como ya dije, tener una visión más amplia, más clara, y al mismo tiempo que sean capaces de ver aquello que se nos presenta como algo provechoso, como algo deseable, ver que desde el punto de vista de un análisis profundo, eso no es tan así. Veamos entonces, comenzaremos a dar una visión sobre la historia contemporánea del mundo y de América, enfocado justamente en América, para poder entender las raíces del socialismo del siglo XXI, del progresismo, que una vez que se han entronizado los países, ellos generan una verdadera garra que oprimen a las sociedades de los países en los cuales ellos logran entronizarse a través de una dictadura política como la que quieren hoy día implantar en Chile con el gobierno que está hoy día actualmente en ejercicio. Veamos, ¿qué es lo que más nos importa, tanto individual desde el punto de vista social, a los seres humanos? Simplificando las cosas, se pueden englobar en tres aspectos muy relevantes, es decir, qué es lo que a nosotros como hombres, como familia, nos interesa desde el punto de vista de lo que ocurre en nuestro alrededor. Bueno, esto es común para todas las personas, no importa la condición social, la edad. Bueno, cierto tipo de edad debe ser necesaria para tener un cierto grado de discernimiento, pero estoy hablando en distintos grupos sociales, ya sean desde el punto de vista político, económico, cultural, religioso, etc. Uno, los peligros, o sea, las amenazas que se encuentran presentes en el mundo donde vivimos. Ustedes ven que aquí en Chile una de las principales preocupaciones de las encuestas es justamente el estado de la delincuencia en la que nos encontramos enfrentando hoy día. Y esto obedece, lo vamos a demostrar en un estudio futuro, a una estrategia bien planificada que permitan a las clases dominantes hoy día poder justamente reconstruir esta visión tradicional del Estado y de la sociedad, porque ellos pretenden señalarnos de que este estado de cosas ya no da más, es decir, la democracia tal como la entendemos, los estados nacionales tales como los entendemos desde el punto de vista de la libertad personal, ya están cayendo en una franca decadencia y por lo tanto hay que destruir. Pero lo que mucha gente no entiende, que justamente, por ejemplo, ya lo explicamos en un programa pasado, cómo las raíces de aquellas personas desde el punto de vista ideológico que han provocado los incendios forestales, muchos incendios forestales en Chile, no podemos negar que algunos pueden ser no intencionados, hay una gran mayoría de incendios que sí han sido intencionados. Lo mismo ocurrió con el mal llamado estallido social, donde se ha demostrado a través de informes de inteligencia que fueron hackeados, en que estos señalaban que algunos sectores de partidos políticos que hoy día se encuentran en el gobierno
habían planificado muy bien durante mucho tiempo estos movimientos sociales, y también lo vimos por la televisión cuando algunos jóvenes del lumpen increpaban a George Jackson diciendo que debían cumplir la promesa de indultar a aquellos que se encontraban presos. Esto no lo estoy inventando, ustedes lo pueden ver a través de las redes sociales. Por lo tanto, los peligros, o sea, las amenazas en las cuales se encuentra uno cuando está viviendo en un estado social, en este caso en el país. En Chile hoy día la delincuencia es algo que nos tiene muy preocupados, por lo tanto se cumple la primera premisa. A todos los seres humanos nos interesa desde el punto de vista político, económico y social, principalmente social, los peligros y las amenazas que nuestra sociedad a nosotros nos vea o nos va a enfrentar o nos ve enfrentados. La segunda característica que nos interesa a todos nosotros es la siguiente: la oportunidad o el acceso al trabajo, ya sea asalariado o particular, hoy conocido como emprendimiento, que nosotros poseemos. ¿Existe realmente una oportunidad para poder proyectarnos económica y socialmente? Esa es otra cosa que nos interesa mucho. Y en tercer lugar, las reglas, es decir, tener un Estado de Derecho claro y justo y que éste se aplique en igualdad de condiciones. Es el llamado principio de la igualdad ante la ley. Se conoce como Estado de Derecho al pleno imperio de la ley en un Estado. Cuando las autoridades encargadas de aplicar la normativa legal no la aplican, o las leyes existentes no responden a las necesidades por las cuales son requeridas por parte de un Estado, el Estado de Derecho es imperfecto, o cuando no se aplican no existe. Entonces, una de las preocupaciones más importantes que tienen todas las personas en el mundo, y también en Chile, son que existan reglas claras, precisas, y que éstas sean aplicables. Nosotros hemos podido ver hoy día que en Chile el Estado de Derecho no está muy bien aplicado, porque es muy garantista, como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, y esto genera una buena oportunidad a la delincuencia que ha sido importada, escuchen bien, ha sido importada a través de las políticas migratorias de los últimos 3 gobiernos que han existido en Chile, o bueno, en los últimos 4 gobiernos que han existido en Chile, y esto también incluye tanto a los de izquierda, o los progresistas, como también a los ingenuos de derecha. Por lo tanto, sigamos, en cuanto a estas 3 condiciones se apliquen o den en armonía social, por el bien común, una sociedad es estable y próspera. Cuando estos 3 principios no se dan, un país comienza a decaer. Apliquémoslo al caso nuestro, pues. En los últimos 4, 5, 20, 30 años, a través de unas leyes garantistas, un Estado de Derecho que no funciona, y ahora que el trabajo está siendo inestable y que por otro lado tenemos muchos peligros que nos amenazan, podemos nosotros empezar a poder comprender y a entender de que no hay un Estado que sea estable y por lo tanto que este Estado tenga dificultad para prosperar. ¿Por qué ha subido la inflación? ¿Por qué se están yendo algunos capitales al extranjero? ¿Por qué hoy día el índice de inversión extranjera, que antes era boyante, hoy día está en franca decadencia? Es porque tenemos una sociedad inestable y que no está prosperando, porque las 3 condiciones generales para todo tipo de sociedad están siendo justamente muy preocupantes. Ahora bien, entre sus inicios, estamos hablando del origen del progresismo y de del nuevo socialismo del siglo XXI. Pues bien, ahora, entre sus inicios en 1919 hasta 1989, la ex Unión Soviética, porque de ahí parte este socialismo, nuevo socialismo del siglo XXI, su desaparición con la caída del muro de Berlín, es decir, en 1989, desarrolló un sistema, durante este lapso de tiempo de 60 años, desarrolló un sistema eficiente, efectuado bajo un periodo conocido como la Guerra Fría, iniciado en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial,
y que termina justamente en el año 1989. A partir de esta fecha se comienza a perfilar la Unión Soviética, está hablando de 1945, como un sistema imperialista que anexa a los antiguos territorios rusos y también a un cinturón de otros países que van a obligar a los norteamericanos a idear una estrategia de contención contra este poder que amenaza al resto del mundo con su afán de hegemonía mundial, que había llegado a declarar a Nikita Khrushchev, que era el jefe del Partido Comunista, que en el lapso de 20 años ellos podrían llegar a conquistar el planeta. Es decir, no andaban con chicas. Su razón principal era que ellos habían logrado crear un adelanto tecnológico, científico, basado en un conocimiento superior, que los había llevado, por ejemplo, a ser los primeros en el mundo en enviar a un hombre al espacio. Hazaña sin igual para aquella época. La Guerra Fría planteó a Estados Unidos la llamada estrategia de la contención. Es decir, no iremos a la guerra, pero idearemos acciones que nos permitan contener el avance en todos los campos de la Unión Soviética, pues habían llegado a la conclusión los norteamericanos que el sistema totalitario marxista comunista, con una implementación de un sistema estatal por su ineficiencia evidente en lo político, en lo administrativo y económico, terminaría por explotar, por improductivo e incompetente, que dejaba a su población muy insatisfecha, colapsando por sí mismo, hecho que sí ocurrió con la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania y la desaparición del Partido Comunista como un sector hegemónico en la ex Unión Soviética, que desaparece y da paso a la nueva Federación Rusa, que es la que tenemos hoy día. Ahora, quedaban como naciones hegemónicas bajo el sistema de la Guerra Fría, estoy hablando, después de 1945, Estados Unidos y la Unión Soviética, porque Inglaterra cede su liderazgo a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y España había perdido el suyo en el siglo XVIII. En este contexto, Hispanoamérica queda sin la expectativa de una amenaza externa y sin un control sociopolítico que le encamine, sintiéndose de esta manera indefensa, como bloque en el que cada uno de los países latinoamericanos deben buscar su propio camino. Solo México tiene un conflicto con Estados Unidos, en el que pierde casi la mitad de su territorio original, con el consiguiente intento de Maximiliano de hacerse, a partir de México, una potencia mundial, el cual termina por quedar muerto. Maximiliano pensaba unirse por un matrimonio con el Brasil, donde había y estaba ejerciendo el dominio una portuguesa. Esto no terminó a buen puerto. Esta situación de indefensión, por un lado, y de ausencia de amenazas externas hacia los países americanos, no deja sin que se haya sido capaz de crear estrategias globales latinoamericanas contra amenazas externas potenciales. Además, Estados Unidos, con su doctrina Monroe, había hecho desistir cualquier amenaza externa de ese tipo, a excepción de algunos intentos soterrados que vamos a explicar más adelante. En el siglo XX existieron 3 conflictos bélicos entre los países hispanoamericanos, siendo hispanoamericanos, como fueron la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, que casi termina siendo
exterminado en Paraguay la casi totalidad de las personas masculinas. Al fin de la guerra, fíjense ustedes que por cada 10 paraguayos quedaron solo un hombre. La guerra entre El Salvador y Honduras en 1969 fue una pequeña escaramuza, y la del Perú con Ecuador a inicios de los 90. Fuera de eso, en el siglo XX no hubieron algunos intentos bélicos que hicieran sentir amenazados a los países americanos y que fuéramos nosotros capaces, como países en bloque latinoamericanos o hispanoamericanos, crear una estrategia global que nos permitiera a nosotros defendernos de cualquier amenaza sociopolítica externa a nivel internacional. En este estado de cosas, la política exterior de nuestro país ha sido definida hasta el día de hoy por las estrategias que plantea hacia su política exterior los Estados Unidos. En 1898, Estados Unidos arrebata a España todas las posesiones insulares que poseía en América y Asia, es decir, en Filipinas y en América, como ser Cuba, Puerto Rico y una gran cantidad de islas que alcanzan alrededor de los 7.000, un poquito más incluso. Surgen así, por ejemplo, la independencia de Cuba, de Puerto Rico y otras centroamericanas. Por ejemplo, Estados Unidos provoca la separación y la creación de Panamá, cuyo objetivo fue oculto, la creación del Canal de Panamá, que había quedado en sus inicios hacia la administración norteamericana. También Alemania e Inglaterra pretendieron apoderarse de Venezuela, con lo que Estados Unidos queda como el policía de América, obligando a los países latinoamericanos a ordenarse. Pero no lograron esto en su totalidad. Estados Unidos obligaba a los países americanos a poder pagar cualquier deuda que tuviera con otro país europeo, y así que ellos no tuvieran la posibilidad de invadirnos o darnos de cañonazos para obligarnos a nosotros a cumplir con nuestras obligaciones de carácter económico. No se olviden que los europeos tenían intereses económicos en toda América. No olvidemos ustedes el caso de Chile en el año 1879, cuando los capitales ingleses dominaban lo que era la actividad minera. Entonces, la base de la política exterior norteamericana hasta el día de hoy de defensa consiste en proteger su sistema político, que es la democracia, y su sistema económico, que es el liberal, y siempre que éste vea amenazado dichos intereses, los defiende, e inclusive con la defensa militar, cosa similar que nosotros no hemos sido capaces de crear ningún país hispanoamericano, ni individual ni colectivamente. Si nosotros examinamos al devenir político chileno a través de la historia, veremos que aquí no se trata de defender un modelo ideal aceptado por todos los chilenos, sino que más bien, desde el punto de vista político, somos un verdadero péndulo que se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, o nos quedamos en el centro. Nos hemos pasado nuestra vida republicana en nuestro país con luchas políticas internas, inclusive con algunas revoluciones, como fue en el caso de Balmaceda, no defendiendo un modelo político, económico y social como los norteamericanos, sino que defendiendo mezquinos intereses políticos partidistas. Hasta allí en eso demuestra nuestra falta de madurez cívica y política. Volviendo ahora al periodo de la Guerra Fría, Estados Unidos crea la OEA, una Organización de Estados Americanos, como una institución de contención contra el posible avance de la Unión Soviética hacia América, para defender, como ya dije, su modelo de democracia y libertad, no los intereses propios de nosotros, los países americanos,
También crea el Pacto Interamericano de Asistencia Recíproca a comienzos del 1947, que en la práctica, hasta el día de hoy, es un pacto militar de defensa contra la posible agresión militar comunista de la Unión Soviética. Después crea también la Alianza para el Progreso. Llega el año 1989, cae la Unión Soviética y Estados Unidos queda solo en el mundo como potencia hegemónica mundial. El año 1991 se desploma el Partido Comunista en la Unión Soviética y al mismo tiempo se crea la Federación Rusa, que es el país que hoy día conocemos como Rusia normalmente. Durante los 60 años, desde 1919 a 1989, años de su desaparición, la Unión Soviética en ese periodo de 60 años desarrolló, y esto es lo que es el tema de fondo de esta exposición, yo quiero que usted lo escuche con mucha atención, desarrolló un sistema muy eficiente de lucha política que se aplicaba a modelar las percepciones de la gente, creando mecanismos de control para hacer acallar cualquier tipo de protesta que se oponga a su ideología política de modelo marxista, haciéndolos ver como gente perversa. O sea, cualquier persona que en esa época en el mundo, ya sea al interior de la Unión, de la Unión Soviética, o desde el exterior, que hablara mal contra este sistema político totalitario, ellos crearon un sistema de propaganda que era capaz de influenciar las mentes de aquellas personas en las cuales aplicaban esta estrategia muy eficiente de control de las personas. Entonces, de la gente creando mecanismos de control para hacer acallar cualquier tipo de protesta que se oponga a su ideología política, haciéndolos ver como gente perversa, con desequilibrios mentales o emocionales, a los cuales o se debe encarcelar o desterrar. No se olviden ustedes que en Siberia hubieron campos de concentración y de exterminio, o simplemente anular, logrando el beneplácito de ciertos sectores sociales afines muy activos. En resumen, todo opositor al marxismo son unos desalmados que se deben hacer desaparecer. Construyen entonces así una propaganda de la negación sobre cualquier acusación que diga que existían campos de concentración y de exilio en Siberia. Por eso eran negados como una falsa propaganda del imperialismo, especialmente norteamericano, pues decían que en la Unión Soviética no existían tales cosas, y los disidentes rusos que los catalogaban de mentirosos, de enfermos mentales, o simplemente los encarcelaban, o cuanto más los hacían desaparecer. La historia nos muestra que a comienzos del año 1919, en la época en que se implementa la Unión Soviética con Stalin a la cabeza, en la Unión Soviética hubieron 19 millones de muertos, que eran opositores o simplemente no se querían plegar a esta nueva ideología totalitaria. Estas estrategias también fueron llevadas a cabo y copiadas, pero al dedillo por Cuba. Se han plasmado allá en Cuba en organismos gubernamentales que tienen como objetivo conquistar a aquellos que les pueden ser útiles, como ser periodistas, ya sean comprándolos o adulándolos, y una cosa así similar, y escúcheme bien, ha ocurrido con los comunistas de la nueva ola progresista chilena, cuando viajaron a Cuba, como son Vallejos, Boris, Carniola, Jadwe y otros que
caen subliminados por la adoración y por el tour especial en los cuales ellos son llevados a lugares especialmente ideados y creados, pues estas personas en Cuba que forman parte de estas oficinas están dedicados no solamente a mostrarles maravillas a los visitantes, sino que también estudian previamente los gustos y preferencias de sus visitantes. De ahí que toleran aprobando cualquier inclinación de tipo moral o de preferencia sexual o de preferencias intelectuales, etcétera, a objeto que se sientan muy acogidos. Esta estrategia la exportan con facilidad y aceptación, especialmente ahora hacia los países americanos. Las ideas básicas a exportar era que el capitalismo crea muchas desigualdades. Desde el punto de vista, la democracia produce la supremacía de los poderosos que acaparan el poder, etc. Por lo que el Estado, escúcheme bien, el Estado, es decir, el marxismo, debía ser quien debía tener el control y no un país libertario y democrático. Los estados que ingresan a este sistema de origen marxista son estados sin libertad, pues lo podemos demostrar con base a definir la libertad, y es aquella en donde los ciudadanos tienen la posibilidad cierta de tomar decisiones por sí mismos, sin que el Estado esté interviniendo en ella. Por ejemplo, los padres pueden decidir qué tipo de enseñanza pueden optar sus hijos, con qué valores o modelos de familia quieren ser educados, sin que el Estado los obligue a elegir por aquellos que han planificado ellos mismos. Es decir, que no exista por parte del Estado condiciones, poder leer lo que yo quiera, eso es libertad, estudiar, trabajar en lo que yo quiera, etc. Concebida así es la libertad en los países donde existe la democracia. Pero el marxismo o el socialismo del siglo XXI crea un sistema de planificación donde el Estado, y son solo ellos los que dictan las normas, en el plano en que ya les he descrito, ejercido una fuerte coacción que anula todo tipo de libertad. Esta situación nos lleva a tener que idear formas ahora, pensando en lo que nos está ocurriendo. Esta situación nos debe llevar a tener que idear formas en las que tenemos que defendernos a nosotros mismos contra este sistema totalitario, y creo que esta lucha se debe hacer en el plano de las ideas, educando a nuestros hombres y mujeres de todas las edades contra el peligro de este totalitarismo asfixiante. Por otro lado, los sectores políticos tradicionales en nuestro país parecen que no ven el peligro. Se han dejado cautivar muchos de ellos con tal de mantener sus privilegios políticos o sus pequeñas cuotas de poder. Vean ustedes nomás lo que ha estado pasando con la generación de poder crear una nueva constitución, pese a que mayoritariamente se les dijo que no, chilenos no queríamos una nueva constitución con las características tan funestas y totalitarias que querían imponer. Y hoy día son los mismos, escúcheme bien, son los mismos que el Estado ha nombrado para poder generar una especie de borrador de esta nueva constitución. Entonces, estamos luchando entre los chilenos, por un lado, aquellos que pensamos que no se nos debe quitar un modelo político-social basado en las libertades individuales, con base a valores nacionales permanentes, como el respeto a la vida, por ejemplo, que somos la gran mayoría, contra aquellos del mundo progresista, que son menos de un tercio de la población de Chile, que han salido del contexto totalitario, nacidos en la Unión Soviética, enquistados en Cuba, y que pretenden implantar este modelo en los países hispanoamericanos, como lo es en nuestro querido Chile con esta nueva constitución, que tenemos que examinarla muy bien, porque de lo contrario debemos volver a rechazar. De tal manera que por medio de apoderarse del Estado,
quieren cambiar desde el propio Estado, y escuche bien, nuestra forma de vivir, desde un sistema de libertades hacia un modelo dirigido que se conoce como ingeniería sociocultural, reemplazando nuestros valores más antiguos en cuanto a familia, conceptos del hombre y de la mujer, cambiar nuestra sexualidad por un libertinaje de perfección, etc. ¿Quiénes o dónde está el territorio fértil para que este progresismo extraño y muy extranjerizante quiere perfilarse y mantenerse? Creo que están en aquellos sectores más vulnerables, como son aquellos de más temprana edad. Entonces, el lugar de la lucha en la cual podemos dar se encuentra en las escuelas, en las universidades, en la familia, en las iglesias, en la televisión, en las redes sociales, como lo que estoy haciendo yo ahora, para cambiar. Eso es lo que ellos pretenden, cambiar el lenguaje, cambiar nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestros modelos sociales, nuestras formas de relacionarnos, nuestras costumbres. Veíamos cómo en el Palacio de Gobierno hace 3 días atrás se presentaba una imagen donde había una bandera de uno de los países que nos vinieron a ayudar en el combate de los incendios. Y una inmensa bandera. Al lado de ella había un mamarracho de bandera chilena muy extraña a nuestro modelo tradicional. Y más abajo había así una pequeña imagen de nuestra bandera nacional. Es decir, a estos señores progresistas que están en el gobierno quieren cambiar también nuestras más sentidas tradiciones. ¿Qué pensará un Arturo Prat, un Bernardo Higgins, o aquellos que lucharon y murieron en las guerras de la independencia, o también en la guerra del Pacífico, por entregarnos un país con valores y sentimientos nacionales, cuando estos personajes quieren saltarse estos valores y poder entregarnos a aquellos totalitarios que han sido impuestos a través de ideologías propias de países que son muy lejos o lejanos nuestros. Por lo tanto, creo que si queremos y debemos oponernos al socialismo del siglo XXI progresista en Chile, eso implica que debemos asumir, y escuche bien, una conducta constante por desarrollar una educación en nosotros, en nuestra familia y en cuanto sea posible en los demás, que sea capaz de oponerse a este estado de ver la sociedad y al hombre, que es muy distinto a nuestras tradiciones, de entender nuestra vida y libertad en todos los planos como pretende hoy día el progresismo en boga. Desmistificar el hecho de que ellos buscan la igualdad de las personas. Nos quieren quitar los elementos más queridos de nuestro país. Que usted pueda ir donde quiera, que usted pueda elegir estudiar, pueda elegir viajar, pueda elegir trabajar, pueda elegir aquella cosa que usted estime conveniente desde el punto de vista de lo que son sus propias ideas, valores y cultura. Que no tengamos que ver con tristeza cómo nuestros hijos llegan a nuestras casas siendo unos extraños, con ideas que no son propias, y con un país que poco a poco va en franca lejanía del progreso que nos habíamos alcanzado durante mucho tiempo y con mucho sacrificio. ¿Acaso se olvida usted, señora y señor, que tiene un poquito más de edad, que en los primeros años del gobierno militar tuvimos que apretarnos el cinturón para poder establecer un modelo de mercado que fue más útil y que nos permitió gozar de bienes que nunca antes Chile había gozado, y que hoy día nuevamente estamos volviendo a vivir en un estado tal de cosas en las cuales cada día más, hoy día cuesta comprarse un kilo de pan. Hoy día en el lugar donde yo vivo, un kilo de pan cuesta 2.900 pesos. Es decir, está muy lejano de los 800 pesos o 900 pesos que costaba a inicio de este gobierno, hace solamente casi un año. De 980 pesos
a 2.900 pesos por solamente dar algo que es muy sentido en todos los chilenos. Por este programa de Victoria, la comuna que soñamos, hemos querido entregarle a usted, señora, señor ciudadano de nuestra querida comuna, un elemento de juicio más para podernos defender contra esta verdadera calamidad que hoy día está azotando a nuestro país. Medite sobre aquello que ha escuchado y será hasta un próximo programa. Muchas gracias.